Nos encontramos efectivamente en nuestra tercera clase sincrónica y el día viernes, ¿cierto? Ustedes hicieron entrega del primer trabajo que correspondía a todo lo que estaba orientado a los contenidos de la primera unidad. Por lo tanto, ¿cierto? Hoy día efectivamente le damos la bienvenida a los contenidos de la segunda unidad del curso. Como desde lo administrativo, ¿verdad? Primero comentarles que efectivamente ustedes entregaron el trabajo el viernes. Nosotros, obviamente, los profes tenemos 7 días para poder corregir. No obstante, yo voy a hacer todo el esfuerzo, de hecho ya estaba corrigiendo algunos. De poder entregarles la corrección entre hoy día y mañana, lo más temprano posible en la mañana, para que obviamente ustedes también tengan el feedback oportuno. ¿Sí? En ese escenario, también importante comentarles que efectivamente hice la revisión de algunos trabajos y también de algunas ideas de emprendimiento y efectivamente en general son muy buenas ideas, así que la verdad es que los trabajos que he leído también tienen como bien buena calidad, así que creo que hubo bastante incorporación de los contenidos. Lo que voy a hacer efectivamente es poder entre hoy día y mañana enviarle las calificaciones. ¿Les parece? Por ahí, por ahí. Ok, Sí, profesora, estoy de acuerdo. Muchas gracias. buenísimo, chiquillos. Bueno, contarles, ¿verdad? Que dentro de esta segunda unidad del curso, yo sé que nosotros obviamente a pasos agigantados, haciendo, ¿verdad? Y avanzando en este proceso. Y dentro de la segunda unidad, nosotros también vamos a revisar, que también lo vimos un poquito en la clase anterior, cuando ustedes efectivamente estaban buscando su idea de emprendimiento o su idea de negocio, de qué manera, ¿verdad? Nosotros podemos quizá poder ordenarnos y realmente saber, ¿verdad? A partir de la idea de emprendimiento que tenemos, saber, ¿cierto?, qué es lo que se está haciendo como en otros escenarios en relación a nuestra propia idea. ¿Verdad? Saber si efectivamente es una idea que está más bien orientada como a las tendencias desde la oportunidad o efectivamente estoy guardando una necesidad y cómo esa necesidad efectivamente se soluciona el día de hoy. Y para eso, ¿cierto? Tengo que generar obviamente un proceso más profundo, entender qué es lo que estoy haciendo, saber qué es lo que se está haciendo también en otros escenarios, para saber si efectivamente mi idea de emprendimiento, ¿verdad?, agrega algún valor, si efectivamente tiene algún componente o de innovación o si efectivamente estoy realmente desarrollando algún tipo de producto o servicio que es nuevo y que no existe. Por lo tanto, para poder tener esa claridad, ¿cierto? No solo basta con efectivamente que nosotros podamos tener una muy buena idea, también podemos sustentarla, pero también tenemos que saber qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? En el fondo, para que nosotros podamos de alguna manera categorizar este desarrollo de esta idea de emprendimiento, ¿ok? Por lo tanto, vamos a empezar a revisar efectivamente a qué es lo que nosotros de alguna manera, ¿cierto? Le llamamos una oportunidad. Nosotros la semana pasada utilizamos, ¿cierto?, el concepto para poder, obviamente, no la semana pasada, sino que la anterior, para poder, obviamente, determinar cuál iba a ser, ¿verdad?, nuestra idea de emprendimiento. En general, ¿verdad? Hablar de oportunidad no necesariamente es muy fácil. Efectivamente, desde el concepto no necesariamente queda muy claro, pero efectivamente para nosotros, ¿verdad? Lo vamos a pensar que efectivamente, por lo menos para nuestras ideas de emprendimiento, lo que puede constituir una oportunidad, ¿verdad? Podemos incorporarla dentro de 4 elementos que son claves. Primero, una oportunidad se puede visualizar, ¿cierto?, como algún problema o necesidad que efectivamente exista en el mercado. También, ¿cierto? Una oportunidad la podemos visualizar como algún tipo de desarrollo de solución, ya sea de algún producto, de algún servicio o también de algún tipo de experiencia. También para que efectivamente esta oportunidad sea realmente una oportunidad, tenemos que saber si es realmente deseable por el mercado. Y eso significa que
que efectivamente a partir, ¿verdad? Ya sea de esta idea o de esta problemática, pensando en cuáles son nuestros clientes o usuarios cuando nosotros efectivamente los segmentamos, queremos saber si efectivamente las personas la usarían, ¿cierto? Si es un producto o un servicio, ¿cierto? Si efectivamente desean que se resuelva ese problema. Por lo tanto, entender, ¿verdad?, la deseabilidad que nosotros percibimos en el mercado para poder constituir una oportunidad es fundamental. Y por otro lado, ¿cierto? También lo que constituye una oportunidad, efectivamente, a partir, ¿cierto? Ya sea de un problema o de una solución, de que efectivamente podamos incorporar la verdad dentro de una lógica de negocio que de alguna manera después nos permita poder desarrollarla como un modelo de negocio para efectivamente poder entregar, ¿verdad? De entregarle valor a esta oportunidad. En algún momento, es cierto, nosotros señalamos que hay distintas formas de poder detección de oportunidades. La primera, ¿cierto? Manera que nosotros señalamos tiene que ver con el hecho de poder ser personas como proactivas y motivadas para la detección de oportunidades, ¿cierto? Y eso significa hacer obviamente un esfuerzo como más consciente para poder empezar como a observar como en profundidad el entorno y en poder entender, ¿verdad?, qué necesidad hay, ¿cierto? Poder obviamente salirnos un poco de esta zona de confort y realmente observar, escuchar atentamente y poder empezar a identificar, ¿verdad?, estas oportunidades. Ahora, ¿cierto? Nosotros solamente podemos señalar, por lo tanto, ¿verdad?, que de alguna forma las oportunidades las componen, ¿cierto? Algún problema o necesidad, como dijimos, más la deseabilidad que es percibida en el mercado. Por otro lado, algún tipo de propuesta de solución donde efectivamente podamos incorporar algún tipo de lógica de negocio y esto podríamos decir que efectivamente es igual a una oportunidad de negocio, ¿sí? Y efectivamente, como señalamos anteriormente, ¿cómo la detectamos, cierto? Hoy dijimos que todos tenemos el potencial, ¿verdad?, para poder desarrollar nuestra creatividad y obviamente poder tener las antenitas mucho más paradas para efectivamente desarrollar la detección de oportunidades. También efectivamente señalamos que ahí la habilidad de observación es fundamental, por lo tanto, si no la tenemos desarrollada, también existen distintas técnicas para abordarla. Y por otro lado, la motivación y la proactividad son fundamentales para efectivamente poder estar súper atentos al entorno. Escuchar, ¿cierto? Observar es como obviamente punto de partida para poder comenzar a trabajar en la detección de oportunidades. Y la semana pasada también cuando empezamos a buscar como alguna idea de emprendimiento, ¿verdad? Pudimos también observar que las oportunidades las podemos, por ejemplo, detectar. Generalmente hay dos fuentes que son súper fundamentales, ¿verdad? Como nichos de detección de oportunidades. El primero, ¿cierto? Tiene que ver con las tendencias. Obviamente que aquí son un nicho y una fuente gigantesca de oportunidades. Todo lo que tiene que ver con poder entender y saber qué cosas, ¿cierto? O qué productos o qué servicios no han llegado aún o todavía en nuestro mercado, pero sí existe, ¿verdad?, en otros mercados potenciales y que de alguna forma nosotros también podemos entender, investigar cómo se está comportando y eso nos permite, ¿verdad?, las tendencias, poder efectivamente generar algunas innovaciones más bien como disruptivas o realmente innovaciones y que de alguna forma lo que nosotros podemos observar desde la tendencia pueden ser grandes oportunidades y efectivamente a lo mejor lo podemos desarrollar también a nivel local, pero eso también requiere de mucho potencial desde la observación, requiere mucho potencial desde el poder descubrir, existe mucho potencial también desde obviamente el poder entender de qué se trata y cómo, cierto, lo que está ocurriendo quizá en otros países también puede ser, ¿verdad?, transformada y a lo mejor contextualizada a nivel local con nuestra idiosincrasia, ¿cierto? Efectivamente, y con la cultura que obviamente tenemos en cada uno de nuestros países, ¿no? Y obviamente podemos observar tendencias desde distintas índoles, ya sean tecnológicas,
tecnológicas, ¿cierto? Económicas, sociales, y obviamente estas siempre podrían ser de alguna forma nichos como interesantes para poder abordar oportunidades. Cuando nosotros hablamos de esto, cuando lo queremos aterrizar, es muy importante que ustedes se vayan como a la génesis de la idea de emprendimiento que cada uno desarrolló en sus equipos de trabajo. ¿Sí? Ustedes desarrollaron, ¿cierto?, una idea de emprendimiento, pero esa idea de emprendimiento ustedes la abordaron, ¿cierto?, a partir ya sea de alguna tendencia o de alguna necesidad o de alguna problemática abordada. Por eso es muy importante que cuando ustedes identifiquen, ¿cierto? Y ya obviamente tienen súper consciente cuál es la solución que desarrollaron, usted, o su idea de emprendimiento, perdón, ustedes tengan súper claro, ¿verdad? Desde dónde nació, de qué necesidad, ¿verdad? ¿Qué problema es el que abordan? ¿O cuál es la tendencia que quieren abarcar? ¿Sí? Acá yo les puedo mostrar algo que es una planilla que sirve mucho para poder identificar tendencias, y en el caso de ustedes obviamente les permite poder en el fondo profundizar en este caso, ¿verdad?, en la problemática o necesidad que efectivamente abordaron, porque nos permite entender y saber qué es lo que se está haciendo también en nuestro contexto o en el entorno, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si lo visualizamos desde ese sentido, podemos poner el tipo de tendencia. Por ejemplo, hay una tendencia de cambio, ¿verdad? Que es económica y tiene que ver con el aumento, ¿cierto?, de la búsqueda de algún tipo de alternativa a los combustibles fósiles, porque obviamente hay mucha contaminación, ¿no? Las soluciones, ¿cierto?, que se han abordado en este momento ha sido el etanol, el biodiesel, la energía solar, la energía eólica, y podemos entender, por ejemplo, cuál es el actor relevante en el mercado que está desarrollando esa solución. Yo puedo saber que es Solid Biofuel o CI Solar. ¿Para qué me sirve? ¿Verdad? Para poder saber desde la idea que yo estoy desarrollando, de alguna forma, cuál es el valor que yo estoy agregando a esa solución. ¿Es algo que efectivamente ya existe en el mercado? ¿Es algo que yo estoy haciendo que es novedoso, que es innovador? ¿Estoy mejorando algo que ya existe o estoy desarrollando algo nuevo? Es muy importante poder saberlo, porque eso también me permite saber y entender cómo esa problemática se ha solucionado hasta el día de hoy y qué es lo que efectivamente nosotros estamos haciendo desde nuestra idea, ¿verdad?, de emprendimiento, que es distinto y que en algún momento nos podría ser elegibles en relación, ¿verdad?, a la competencia. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Perfecto. Gracias, Gustavo. Ahora, cierto, otra fuente obviamente inagotable de oportunidades, como lo habíamos revisado, tiene que ver con, ¿verdad?, los problemas o las necesidades. Esto efectivamente ya lo revisamos en la clase anterior, pero todos aquellos elementos que efectivamente nosotros nos encontramos en la vida cotidiana, que muchas veces pensamos que no tienen solución, que nos quedamos, ¿cierto?, en nuestra zona de confort y que pensamos que nos quedamos como con el conformismo de que las cosas no van a cambiar y que son así. Por supuesto que son fuentes inagotables de oportunidades, y eso nos permite también, como les decía, observar muy bien el entorno y poder, ¿verdad?, determinar qué tipo de problema o necesidad yo voy a abordar, ¿sí? Desde ahí, ¿verdad? Podemos ver esto como por ejemplo las filas interminables en el transporte público, la dificultad que existe en comprar en las grandes tiendas, cómo a partir de esos problemas, ¿cierto? Empatizando efectivamente con las personas, poniéndonos en sus zapatos, entendiendo en profundidad el problema, yo puedo desarrollar, ¿verdad?, una oportunidad, y eso implica una solución, ya sea un producto o un servicio, que permita, ¿verdad?, mejorar la calidad de vida de esas personas en particular. Y también para que nosotros podamos observar los problemas y las necesidades, también podemos hacer un cuadro que nos permita poder entender qué está pasando en el mercado en relación a ese problema o necesidad, ¿sí? Por ejemplo,
si nosotros, ¿verdad?, estamos orientados a el problema que es la contaminación de las aguas con plástico, ¿cierto? Y la generación de un gran impacto ambiental, porque hay mucha contaminación. Nosotros, por ejemplo, sabemos qué es lo que se está haciendo hoy día, ¿verdad? Por ejemplo, se están elaborando artículos a partir de materiales reciclados que respetan el medio ambiente y que son naturales. Y, por ejemplo, sabemos que el actor relevante en este caso es Carum. Sabemos que la solución que se está desarrollando es en la elaboración de estos artículos. Entonces, en relación a ese problema, hay que plantearse qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Si efectivamente ese es el problema que nosotros estamos abordando. ¿Cuál es la solución efectivamente diferente que yo voy a desarrollar o va a ser algo que efectivamente aporte a lo que ya se está desarrollando o como les digo, tiene un componente innovador, está mejorando una situación o es realmente lo que estoy abordando es otro totalmente distinto? Tenemos que tener esta información cuando nosotros efectivamente desarrollamos, ¿cierto? En nuestras ideas, ¿verdad? De emprendimiento para saber en qué contexto, cómo se van desarrollando, ¿ok? Chiquillos, interrúmpanme nomás si tienen duda. Ahora vamos a ver un modelo que se llama modelo Timons o modelo Timons, ¿verdad? Que efectivamente es un modelo que ustedes también tienen dentro de la segunda unidad de la asignatura. Y que efectivamente, cierto, también pueden profundizarla en un video que donde efectivamente dentro de un caso está aplicado este modelo Timons a un caso en particular, ¿sí? La idea principal es del modelo Timons, es que efectivamente es un modelo que de alguna manera predice y determina el éxito de un emprendimiento, ¿ok? De alguna forma pone énfasis en tres elementos que son claves para el desarrollo de un emprendimiento exitoso, porque como les dije, hay que recordar que la oportunidad no solamente se desarrolla o se basa, ¿verdad?, en una buena idea. Esta oportunidad nosotros efectivamente al inicio también tenemos que sustentarla, tenemos que por lo menos tener un plan, saber qué es lo que se está haciendo en otros lugares, tenemos que saber, ¿verdad?, hacia dónde vamos, a partir de esa oportunidad, cómo efectivamente la desarrollamos, desde una estructura y desde un plan mucho más complejo que es solamente una simple idea. ¿Ok? Por otro lado, para que efectivamente poder desarrollar esta, en el fondo, oportunidad, que obviamente se transforma en una idea de emprendimiento, también tenemos que tener los recursos necesarios que permitan poder desarrollar esta idea de emprendimiento, esta idea de negocio, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que también tener un equipo que obviamente es el activo más importante que efectivamente tiene un proyecto donde efectivamente tenemos que tener como plena claridad cuál es el rol de cada uno, efectivamente cómo va a contribuir en el proceso, que efectivamente desde el equipo es lo que se va a necesitar desde los temas mucho más prácticos, quién va a hacer qué desde los roles. Y para eso, ¿cierto? Obviamente tenemos a partir de la oportunidad, de los recursos que necesito y del equipo, integrar un plan de negocio que efectivamente me sirva o me permita saber cómo efectivamente lo voy a estructurar. Por lo tanto, esa idea de emprendimiento no solamente queda como una buena idea, sino que efectivamente la tengo que estructurar, ¿verdad? También como un modelo y como una idea de negocio, donde necesito saber qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi foco, cuál va a ser mi misión, de qué manera se va a estructurar, probablemente cuál va a ser mi estructura de costo, el equipo que efectivamente va a trabajar. Y obviamente para eso necesitamos, ¿verdad?, desde los elementos más importantes de un equipo de trabajo, lo que está relacionado con la creatividad, tenemos que saber quién lleva los liderazgos, cómo efectivamente nos vamos a comunicar o cómo vamos efectivamente a comunicar nuestro plan de negocio, es efectivamente tener un proceso, ¿verdad?, de emprendimiento que pudiésemos nosotros proyectar como exitoso, ¿sí? Ustedes obviamente van a revisar el modelo Timos también dentro de su contenido, pero como dijimos, ¿cierto? La idea de determinar la oportunidad obviamente es poder tener un plan.
definiendo de qué se trata el negocio. Ustedes más o menos lo hicieron, cierto, a grandes rasgos en el primer trabajo. Saber, ¿verdad?, cuál es la propuesta de valor, pero una vez que efectivamente ya sepamos qué es lo que está pasando, ¿verdad?, en nuestro entorno, cómo se está solucionando el problema, tener como claridad cuál es mi atributo diferenciador, cómo me voy a distinguir, etcétera. También saber cuál es mi segmento, ¿verdad?, de cliente, cuáles van a ser mis objetivos en relación al equipo, ¿cierto? También, obviamente, intentar saber que el equipo es lo más valioso que nosotros tenemos para desarrollar los emprendimientos. Ustedes ya tienen ese perfil ya bien desarrollado, saber cómo se van a gestionar los liderazgos, cómo se van a comunicar, etcétera. ¿Sí? Y los recursos, que son los recursos claves que van a necesitar para que esta idea de emprendimiento funcione, tienen que saber cuáles son los recursos clave y obviamente también que estos recursos claves te puedan conversar con estas ventajas competitivas que también tiene el negocio y que por supuesto puedan sustentar, ¿verdad?, el valor del emprendimiento. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, preguntas, comentarios hasta acá? ¿Están calladitos hoy día? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie, nadie? Todo claro, profe. Buenísimo. Estimados, así, ¿verdad? Como este modelito de la detección de las oportunidades y también como la metodología, ¿cierto? Perdón, como lo que tiene que ver con el modelo Timons. Efectivamente, esos ambos elementos van a tener que hacer la aplicación dentro del desarrollo efectivamente del segundo trabajo, ¿sí? Y también lo que vamos a en el fondo entender un poquito hoy va a ser la metodología del design thinking, por lo menos las 3 primeras etapas de la metodología. Ustedes me comentaron que no la habían visto anteriormente en ninguna otra asignatura, así que eso también es algo bien importante y novedoso y también ojalá que efectivamente como una manera, ¿verdad?, de poder resolver los problemas, como una metodología, la podemos utilizar en distintas áreas de nuestra vida. A ver, hoy día, como les digo, lo principal de esta metodología del design thinking es que efectivamente la podemos utilizar para poder desarrollar y también resolver como problemas muy difíciles y complejos. Y efectivamente muchas personas la utilizan también para poder desarrollar proyectos de innovación. Es una metodología ágil que nos permite fallar rápidamente, pero también reponernos rápidamente, y lo bonito de esta metodología es que primero está centrado en los seres humanos o resolver alguna problemática directamente orientada a ellos. Y por otra parte también mejora y ayuda a poder, me ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Y es una metodología que si bien, cierto, tiene distintas etapas y que son etapas lineales, eso no significa que esta metodología en el fondo sea lineal, sino que nosotros podemos ir de adelante hacia atrás las veces que sea necesario y eso significa que, como les digo, fallamos rápidamente, pero por otro lado también nos recomponemos rápidamente también. ¿Sí? Em, Nosotros, es cierto, dentro de la Universidad Mayor utilizamos la metodología de la D-School, que efectivamente es una metodología que permite poder visualizar dentro de esta etapa del Design Thinking. Son 6 etapas, ¿verdad? Básicamente. Y nosotros vamos a definir Design Thinking como, ¿verdad? El pensamiento de diseño, pero efectivamente se los transmito porque es mucho más que eso. Efectivamente, nos vamos a quedar con esta definición, que es una estrategia que se centra en las personas, que ayuda a que nosotros podamos generar innovaciones, ya sean de productos, servicios y experiencia, y desde ahí, por supuesto, a partir de ese desarrollo, poder mejorar la calidad de vida de esos usuarios de aquellos productos y servicios y de toda
la comunidad en general y de alguna manera, ¿cierto? Cómo efectivamente ha evolucionado la manera de diseñar, también evoluciona la sociedad. Cuando en algún momento lo conversamos, muchas veces o muchas startups han fracasado porque lo primero que hacen es poder inyectar, ¿verdad?, recursos o energía en diseñar un producto o un servicio y se centran mucho en ese diseño, pero cuando efectivamente lo sacan al mercado se dan cuenta que muchas veces nadie lo quiere o que efectivamente nadie lo deseaba, ¿no? O que no resolvía el problema que ellos pensaban que resolvía. Por lo tanto, se centraba mucho en la parte efectivamente de la solución, pero no necesariamente en esta parte previa de poder entender realmente qué es lo que necesitan estos potenciales clientes o usuarios, cuál realmente es el problema que efectivamente nosotros vamos a desarrollar para posteriormente, ¿cierto?, desarrollar una solución, ¿sí? Por lo tanto, estimados, entonces el Design Thinking efectivamente es una estrategia que está centrada en la persona, por lo tanto, que efectivamente considera las necesidades humanas como parte de este proceso y efectivamente cuando nosotros buscamos las soluciones no lo hacemos como pensando en lo que nosotros creemos que es una gran solución, sino que realmente nos enfocamos directamente en esos usuarios, ¿verdad? Y en el contexto de esos usuarios en particular. ¿Ok? Por otro lado, si ustedes, por ejemplo, se ponen en los zapatos de lo primero que ustedes desarrollaron, que fue esta idea de emprendimiento, esta idea de emprendimiento, si ustedes se fijan, se basa, como les dije anteriormente, en una problemática o en una necesidad anterior. Y las primeras tres etapas del Design Thinking se centran en eso, en poder primero entender, ¿cierto?, cuál es el problema y cuál es el usuario para poder después desarrollar la solución. Por lo tanto, en estas etapas, primero nosotros nos obviamente centramos en el usuario. ¿Ok? Luego hay un proceso por el descubrimiento, ¿verdad? Por entender en profundidad el problema, por entender al usuario, donde efectivamente nosotros también tenemos la posibilidad de replantearnos el problema en distintos escenarios. Y eso obviamente habla mucho de la metodología del Design Thinking. Nos permite, como les decía, en el fondo avanzar rápidamente, pero también fallar rápidamente. Y fallar significa aprender, porque estamos nosotros constantemente validando con nuestros usuarios cada una de las etapas en este proceso. También el Design Thinking nos permite experimentar, porque efectivamente, ¿verdad?, con el proceso de experimentación, todas las herramientas que vamos aplicando en cada etapa nos permite estar, como les decía, en constante proceso y en constante contacto con estos usuarios o clientes finales, ¿sí? Y por otro lado, el Design Thinking también implica la colaboración, es decir, que trabajamos, ¿verdad?, con el equipo y con el que ustedes obviamente tienen asignado en este caso, donde por supuesto a partir de las fortalezas del equipo, a partir de la comprensión que ustedes tienen como del perfil emprendedor de cada uno, de los roles que va a asumir cada uno, sin duda nutre el trabajo enormemente, ¿sí? Acá les muestro la metodología del Design Thinking. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Nosotros esta metodología la podemos efectivamente visualizar que son 6 etapas. Las primeras 3 etapas están directamente orientadas a poder entender el problema, es decir, a sumergirnos en la problemática. Y las últimas 3 etapas tienen que ver con el desarrollo de la solución. Nosotros en la segunda unidad del curso nos vamos a enfocar en el primero entender al problema y saber quiénes van a ser nuestros potenciales clientes o usuarios en relación a la problemática que efectivamente estoy abordando. ¿Ok? Eso sí, que efectivamente, ¿verdad? Nosotros trabajamos con metodología alemana que es la de Hasso Planer Institute y nosotros
podemos visualizar estas primeras 6 etapas, o sea, estas 6 etapas, perdón, de la metodología de Design Thinking, nosotros siempre partimos con una etapa que nosotros le llamamos etapa cero, que la etapa cero es cuando nosotros de alguna forma definimos el desafío y nosotros le llamamos como esta definición del desafío de innovación, cuando nosotros de alguna forma planteamos el problema con muy escasa especificidad, no teniendo mucha información de la problemática que efectivamente nosotros vamos a abordar. Antes de pasar a la etapa cero, ¿cierto? Yo les voy a contar de qué se trata a grandes rasgos cada una de las etapas para que obviamente podamos lógicamente entender un poco el contexto general y vamos a profundizar en la segunda unidad y ahora, ¿cierto? En cuáles van a ser las etapas y las herramientas de cada una de las primeras 3 etapas del Design Thinking. ¿Sí? Primero, ¿cierto? Nosotros estamos en la etapa de poder comprender y en el comprender nosotros intentamos comprender el problema en profundidad. Aquí nosotros efectivamente aplicamos una herramienta que se llama mapa de actores, donde nosotros ahí tratamos de entender cómo efectivamente las personas a partir del problema se ven afectadas, dependiendo, ¿cierto?, de quienes se ven más afectados por la problemática y quienes en menor medida en el fondo, pero nos permite tener como una mirada mucho más holística del problema. También aquí en la etapa de comprender nosotros podemos hacer la investigación necesaria que nos permita poder entender el problema en profundidad. Luego, chiquillos, en la etapa de observar, lo que nosotros hacemos es intentar observar con empatía. Y eso implica poder observar, ¿verdad?, directamente a los usuarios para quienes están efectivamente viviendo esta problemática o esta necesidad. Y para eso, ¿cierto? Yo tengo que observarlos desde su contexto, desde sus zapatos, desde cómo esos potenciales clientes o usuarios se están viviendo la problemática. ¿Ok? Una vez que yo efectivamente comprendí el problema, una vez que yo sé cuál es mi usuario, en el fondo cómo le afecta el problema, cómo se comporta en relación al problema, cómo lo ha intentado solucionar, qué cosas lo motivan, ¿verdad? ¿Cuál es su contexto? Cuando yo entiendo toda esa información en equipo, ¿verdad? Con su equipo de trabajo, lo que hago es poder generar un punto de vista que me permita, a partir de toda la información que recabé de la etapa comprender y observar, un punto de vista que me permita abordar esta problemática y obviamente ese abordaje de la problemática es mi carta de navegación para poder continuar con las siguientes 3 etapas que tienen que ver con el espacio de la solución que efectivamente veremos, ¿verdad?, en la tercera unidad del curso. No sé, chiquillos, si hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, vamos entonces, chiquillos. Como les dije, ¿verdad? Nosotros primero planteamos, ¿verdad?, nuestro desafío y a eso le llamamos. Sí, Richard, eso es verdad. Nosotros primero, ¿verdad? Primero planteamos el desafío. A ver, ustedes, estimados, desarrollaron, ¿verdad? Una idea de emprendimiento en la primera, ¿verdad? En el primer trabajo. Ahora, lo que yo les voy a pedir cuando efectivamente ustedes apliquen la metodología del Design Thinking es que no piensen en la solución que desarrollaron. Por ejemplo, si ustedes como solución desarrollaron una aplicación, por ejemplo, relacionada con cierta temática, no se tienen que enfocar en la aplicación,
que tienen que enfocarse es cómo ustedes llegaron a pensar que esa podría ser una solución. Es decir, enfocarse en el problema que ustedes detectaron para poder desarrollar esa solución. Estas primeras 3 etapas vamos a intentar entender al problema, al usuario, ¿verdad? Y desde ahí generar un punto de vista por el cual vamos a abordar esa problemática. Pero por favor, en la primera 3 etapas no hablamos de solución. Solo en el Design Thinking hablamos de entender el problema, sumergirnos en él y entender el usuario. ¿Ok? Acá, obviamente, la etapa 0, ¿cierto? Como les decía, acá nosotros expresamos el problema que vamos a trabajar, lo identificamos de manera súper general y con muy poca precisión. ¿Ok? Luego, vamos a ir con la primera etapa, que efectivamente tiene que ver con la etapa de comprender el problema, la primera etapa del design thinking. Acá efectivamente lo que nosotros hacemos es poder con el equipo saber qué es lo que sabe cada uno en relación al problema que están abordando o la necesidad, ¿cierto? Tienen que intercambiar opiniones, saber que efectivamente qué es lo que sabe el equipo, probablemente documentarse en relación a la problemática y, por ejemplo, en la D-School, que efectivamente ustedes tienen el cuadernillo de la D-School dentro de los recursos de aprendizaje de la segunda unidad, ustedes pueden ocupar otras herramientas, las que quieran para la etapa de comprender. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar esta herramienta que, por ejemplo, se llama mapa de actores. ¿Sí? Acá este mapa de actores, que esta imagen que ustedes ven a la derecha, nos permite poder entender en qué medida, ¿verdad?, las personas o los personajes efectivamente se ven afectadas por la problemática y obviamente ponemos a las personas que están más afectadas en el centro y seguimos, ¿verdad?, con este círculo, obviamente hacia afuera los que se ven menos afectados por el problema, pero que sí efectivamente están vinculados. De esa manera, a nosotros, ¿verdad?, nos permite poder entender la problemática de una forma mucho más holística también. Y acá, por ejemplo, en este caso en particular, nosotros, por ejemplo, como problema, planteamos que la educación en emprendimiento no está muy desarrollada en la educación primaria y secundaria. Entonces, ¿quiénes son los más afectados por el problema? ¿Cierto? Si vemos en el centro, los estudiantes, ¿verdad?, de primaria y secundaria. Después, ¿quiénes son los otros actores involucrados? ¿Verdad? Los colegios públicos, privados, la familia, la universidad, el Ministerio de Educación, y eso nos permite poder, obviamente, generar el problema de una manera, visualizarlo de una manera mucho más amplia, ¿no? Luego, una vez que ustedes tienen toda la información de la etapa de comprender el problema, vamos a pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con la observación, ¿sí? Acá, en esta etapa, lo que nosotros hacemos es intentar profundizar y empatizar con nuestro usuario. Y a nuestro usuario lo llamamos aquella persona que efectivamente está afectada por el problema. Por lo tanto, intentar segmentar. ¿Sí? Obviamente de quién se trata, quién es, ¿verdad? Probablemente más o menos cuál es la edad. Y acá, ¿verdad? Tenemos que saber de qué manera esa persona está enfrentando el problema. Obviamente tratar de entenderlo, pero desde sus zapatos, no desde el nuestro, sino que obviamente profundizar, observar, pero por otro lado intentar poder desarrollar alguna entrevista, aunque sea a uno, ¿verdad? O dos usuarios que nos permitan entender cómo se ve afectado por esta problemática. ¿Sí? Acá nosotros efectivamente sugerimos, porque también ustedes pueden ver el cuadernillo de la D-School porque hay distintas estrategias, pero en la técnica de observar, nosotros podemos, por ejemplo, observar las actividades que tiene su usuario, cómo se moviliza en su entorno, con qué personas interactúa, cuáles son los objetos. La idea es poder efectivamente entenderlo como en profundidad, saber realmente quién es esa persona, ¿ok? Una vez, chiquillos, que yo tengo efectivamente toda, pero toda la información de la etapa de comprender y de observar, lo que yo hago, ¿cierto? Es poder
juntarme nuevamente con mi equipo de trabajo y decir, chiquillos, a partir de toda esta información que recabamos en observar y en comprender, nosotros vamos a desempacar la información. Y el desempaque significa que en el fondo cada uno de ustedes logre, ¿verdad?, poder compartir con el resto de sus compañeros lo que descubrió, todos los descubrimientos que hicieron en esas etapas anteriores. Y obviamente la etapa de desempaque también se puede utilizar como una herramienta visual. Por ejemplo, lo pueden hacer con POSIT, lo pueden hacer en una pizarra que sea interactiva o incluso en el mismo Blackboard que te permite obviamente trabajar como sincrónicamente. Y obviamente cada uno de los miembros del equipo comparte, ¿verdad?, la información que recabó de las dos etapas. Y una vez que ustedes puedan visualizar toda la información de todas las etapas de comprender y de observar, ustedes la miran, la observan, la categorizan y efectivamente lo que hacen es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Consensuar el punto de vista con el cual van a abordar la problemática. ¿Ok? Y ese punto de vista se declara, es una declaración. Nosotros decimos, ¿cierto? Conocimos a tal persona, nos inspiró, ¿verdad?, a descubrir tal situación, que ahí obviamente yo declaro el insight que obtuve y lo queremos ayudar a solucionar la siguiente problemática. Y ustedes declaran el problema que efectivamente van a ayudar a poder resolver a ese usuario en particular. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas hasta acá? Perfecto. Luego, ¿ninguna duda, estimados? Perfecto. Miren. Profe, bueno, yo disculpe que le ¿Ah? interrumpa, yo llegué tarde a la clase, pero no sé si habló del trabajo anterior de las notas. Sí, claro que sí, Carlos, claro que sí. Lo que les dije es que ustedes como entregaron el viernes, ¿verdad? Obviamente nosotros los profes tenemos una semanita de plazo, pero que en ese contexto, para poder entregarles el feedback lo antes posible, yo ya estoy en proceso de revisión de sus trabajos, así que espero entre hoy y la noche o mañana, antes del mediodía, poder mandárselas para que efectivamente puedan tener ese feedback oportuno. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Porque a mí me parece un 1 en el libro de calificaciones, por eso estaba un poco preocupado. Es que te puede aparecer el uno porque como obviamente lo manda solamente un miembro del equipo, es como automático. Pero yo se los, obviamente, cuando ya lo reviso, les cambio la calificación a cada uno de ustedes ahí en el libro de calificaciones. ¿Sí, Carlos? Sí, profe, súper claro. Buenísimo, chiquillo. Así que no se preocupen porque efectivamente vamos a tener las calificaciones de, como les digo, entre hoy día y mañana a mediodía, para que puedan tenerla, ¿ok? A ver, y ahora, en relación al trabajo, efectivamente ustedes pueden continuar con su misma idea de emprendimiento y cuando la desarrollen, ¿cierto? O sea, cuando la sigan desarrollando, la van a poder profundizar, ¿verdad?, en las primeras dos partes que tienen que ver con la detección de oportunidades y lo que tiene que ver con el modelo Diamonds. Pero cuando apliquen, ¿cierto?, la metodología del design thinking, chiquillos, por favor no desarrollen la solución. Ahora solamente enfóquese en el problema. Y el problema, ¿cierto? Cada uno de ustedes, la mayoría, por lo menos lo describieron cuando recién partieron con la idea de emprendimiento. Dijeron, por ejemplo, que se han dado cuenta que existe una falta de tal cosa o que efectivamente están desarrollando esta aplicación porque las personas cada vez más están usando tal situación. Por lo tanto, ustedes ya saben cuál es la necesidad o la problemática o la que efectivamente es la génesis un poco del desarrollo de su idea. Cuando aplican Design Thinking, nunca, nunca tienen que, por lo menos en estas tres primeras etapas, solo nos enfocamos en el problema. Por lo tanto, acá en esta parte del trabajo se van a tener que, obviamente, olvidar la solución que ya desarrollaron. ¿Les parece?
Estimados, bueno, por favor, de todas maneras, cualquier duda o cualquier pregunta, no duden en contactarme durante la semana. Y bueno, pues estamos contactados, como les digo yo, ya van a tener noticias súper prontito mías porque voy a mandarles la retroalimentación a cada uno de ustedes de los trabajos y cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en estar, obviamente, por mensaje. Richard tiene mañana sus 7, dice. Mucha fe, Richard. Muy bien, me gusta esa actitud. Bueno, estimados, les deseo que tengan una excelente semana y estamos contactados. Les mando un gran abrazo. Ah, Ya, profe, gracias. ya, Richard, chao, Richard, Jocelyn, Gustavo, Carlos. Hasta pronto. Carlos.